¿Qué tal, amigas y amigos? Estoy seguro que muchas veces han escuchado el nombre Jerónimo, pero algunos de ustedes quizás no saben sobre la importancia de este santo para la Iglesia Católica y para el mundo de la literatura también. Imagínense que ustedes quieren leer un libro y a la hora que lo abren resulta que está escrito en un idioma que ustedes no conocen. Y ustedes saben que ese libro tiene historias maravillosas, tiene a lo mejor secretos importantísimos, tiene a lo mejor consejos, en fin, y ustedes no pueden leerlo. Gracias a que alguien llega y les traduce el libro, les está abriendo no solamente las páginas de este libro, sino también todo el contenido maravilloso que albergan las letras que fueron escritas por alguien para compartir su conocimiento, su sabiduría o algunos hechos. Bueno, la Biblia, ustedes lo saben perfectamente bien, fue escrita particularmente en dos idiomas que, bueno, no eran tan populares. Primero, ¿por qué? Porque el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, el lenguaje del pueblo judío. Los judíos todavía el día de hoy pueden perfectamente leer el Antiguo Testamento porque ellos han mantenido su lengua. Pero dime, ¿tú conoces a alguien que esté cerca de ti, algún vecino, alguna vecina, tus compañeros de trabajo, que hablen y que lean el hebreo? Será muy difícil, ¿verdad? Y hay otro idioma, otra lengua en la que fue escrita la Biblia también, y es el griego. Porque el griego era el lenguaje, vamos a llamar así, fino, el lenguaje selecto, el lenguaje que se utilizaba para las cosas importantes, por la influencia que tuvieron los griegos en su invasión cultural en muchas partes del mundo antiguo. De tal manera que el Nuevo Testamento ya no fue escrito en hebreo. Aunque Cristo era judío y los apóstoles, la mayoría eran judíos también, bueno, el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, sino en un lenguaje mucho más elegante, mucho más amplio en aquel tiempo y sobre todo para decir que era algo importantísimo, fue escrito en griego. Pero aquí empezamos entonces con un problema. Ya en tiempo de Cristo, ¿quién conocía el griego profundamente? Quizás hablaban algunas palabras, pero leerlo no todo mundo. Y unos años después, podemos decir, hacia el siglo I, siglo II, fue más difícil porque los romanos fueron dominando todo lo que conocemos como Europa, el norte de África e incluso el Medio Oriente. ¿Y qué lenguaje fueron imponiendo? ¿Cuál era el lenguaje del Imperio Romano en el que se hacían todos los edictos, en el que se hacían todas las leyes? Bueno, el lenguaje era el latín. Precisamente de la palabra latina vulgo, que significa pueblo, viene la palabra vulgar. Lo que es del pueblo es lo vulgar. Y precisamente el lenguaje vulgar, el lenguaje popular, el lenguaje que hablaba toda la gente, no era ni el hebreo ni el griego, sino el latín. Todo mundo hablaba el latín, lo entendía perfectamente bien. Quizás no lo podían leer porque, bueno, mucha gente era analfabeta, no sabían leer, pero sí lo escuchaban perfectamente bien y lo entendían. Bueno, imagínate entonces si toda la gente hablaba o leía el latín, ¿quién iba a poder leer la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura entonces fue reduciéndose cada vez más en su lectura, en su conocimiento, para un pequeñísimo grupo de personas. Y precisamente va a ser San Jerónimo el que va a abrir las páginas no solamente de la Biblia para que se lea, sino las va a traducir para que toda la gente la pueda entender. Imagínate, hay personas que ni siquiera han leído una sola vez la Biblia completa, ni una sola vez. Imagínate ahora ir palabra por palabra, frase por frase, diálogo por diálogo, traduciendo del hebreo al latín y del griego al latín. Ah, caray, uno dice, qué disciplina,
qué sabiduría de esta persona, qué deseo de servir, qué obediencia también, porque él cumplió con una orden que se le pidió, pero sobre todo, qué gran obra heredó al mundo católico. ¿Quién era Jerónimo? Mira, Jerónimo, su nombre en primer lugar significa en griego un nombre sagrado, Jerónimo. El nombre completo de él era Eusebio Sofronio Hierónimo, donde nació en la actual Croacia, que antiguamente se llamaba Dalmacia y concretamente en una pequeña población que se llamaba Estridón hacia el año 340. Por lo tanto, estamos hablando del siglo IV, estamos hablando de que ya terminaron las persecuciones contra los cristianos. Él nació de unos padres cristianos, pero no se bautizó en la infancia, sino que sería mucho más adelante, cuando tenía 16 años. Así se acostumbraba que las personas se prepararan un poquito mejor para recibir el bautismo. Estudió en Roma. ¿A qué me refiero? A que en Roma se estudiaba gramática, aritmética, geometría, retórica y muchas cosas en aquel tiempo, y Jerónimo estamos hablando de una persona estudiada, una persona preparada, una persona que le gustaba leer y escribir. Después viajó a Alemania, donde empezó a tener ciertos estudios de teología, es decir, empezó a leer cosas acerca de Dios, aunque no había tenido una conversión muy profunda todavía, aunque ya se había bautizado. En el invierno del 373 o 374, viajó a la región de Siria, donde lamentablemente sus compañeros murieron. ¿Qué pasa cuando uno tiene gente querida, cercana y muere? Mira, te mueven el tapete. Sobre todo porque era un tiempo de invierno y la gente empezaba a morir y uno se pone a pensar, ah, caray, pues yo no soy de palo, yo también puedo enfermarme como ellos y morir. Y esto te hace ver la vida de otra manera. Por lo que en ese momento él tuvo un sueño, tuvo una reflexión particular y decidió dedicarse a Dios. Entonces se retiró al desierto sirio de la Tebaida, esto es al suroeste de Antioquía, para vivir en un retiro profundo, aislado de la sociedad, en medio de alimañas, como él mismo lo va a contar. ¿Y por qué? Porque San Jerónimo no era una persona tranquila. Tenía pensamientos lujuriosos constantemente. Tenía además un terrible mal carácter y, por supuesto, se había vuelto muy soberbio. Ay, como yo estudio y conozco ciertos idiomas, ciertas lenguas, soy así. Entonces, él dijo, tengo que dominarlo, porque esto no me invita a mí a ser una buena persona, no me ayuda. Y aunque rezaba mucho, ayunaba y pasaba muchas noches en vela, no conseguía la paz y descubrió que no estaba hecho para esa vida del desierto, para esa vida de la soledad. Él dijo, bueno, ya me vine al desierto a tratar de hacer penitencia, ya vine a golpearme, ya vine y mi carácter no se domina. Así que lo voy a dominar de otra manera y entonces dejó el desierto para regresar a la vida ordinaria en medio de la gente. Y él escribió en una carta, la carta número 22, a Eustoquio, un amigo suyo y compañero, lo siguiente, fíjate, esto nos hace entender por qué las pinturas lo representan a veces golpeándose el pecho, a veces con alacranes, a veces en una cueva totalmente oscura. Ve lo que escribió. Yo que por temor del infierno me había impuesto una prisión en compañía de escorpiones y venados, a menudo creía asistir a danzas de doncellas. Tenía yo el rostro empalidecido por el ayuno. Ayunaba mucho, pero el espíritu quemaba de deseos mi cuerpo helado. Y los fuegos de la voluptuosidad
crepitaban en un hombre casi muerto. Es decir, seguían los malos pensamientos, seguía la lujuria atacándolo por más ayuno que hacía. Lo recuerdo bien. Tenía a veces que gritar sin descanso todo el día y toda la noche. No cesaba de herirme el pecho con golpes, con piedras. Mi celda, la cueva donde estaba, me inspiraba un gran temor como si fuera cómplice de mis obsesiones. Furioso conmigo mismo, huía solo al desierto. Después de haber orado y llorado mucho, llegaba a creerme en el coro de los ángeles. Es decir, que la oración, más que el ayuno, más que los golpes, más que el encierro, la oración en alguna parte solitaria le ayudaba a creer que ya estaba en un camino mejor, él decía, en el coro de los ángeles. Después de que deja el desierto en este tipo de celda, en este tipo de cueva donde vivía, empieza a tener un mayor acercamiento a la Biblia y comienza a traducir otros textos. Fíjate, para él no era tanto el ayuno, el golpearse, sino el acercarse a la Biblia lo que empezó a cambiar su vida. Hacia los 38 años, algunos dicen que 40, pero es más la fecha de 38 años, se ordena sacerdote. En aquel tiempo no se necesitaba entrar a un seminario como ahora, tomar cursos de esto y del otro, sino que los obispos veían a una persona de buena voluntad, que conociera lo más importante de la Sagrada Escritura, que conociera algo de las oraciones, que fuera una persona virtuosa, y entonces lo ordenaban sacerdote. Poco después de ser ordenado, viajó a Constantinopla, donde ahí sí ya empezó a hacer estudios más profundos de Sagradas Escrituras, y en Constantinopla permaneció 2 años. Regresó a Roma en el año 382 y por su capacidad de organización, por su disciplina, por su conocimiento en la Sagrada Escritura, por su deseo de servir, fue, vamos a decir, elegido como secretario del Papa. Y ahí el Papa, que se llamaba Dámaso I, le encargó, en primer lugar, que redactara las cartas que enviaba. Bueno, porque Jerónimo escribía elegantemente, tenía una buena, vamos a decir, una buena sintaxis, tenía una buena redacción, y por esta razón el Papa le pidió: hazme tú las cartas. Y más tarde le pidió que recopilara la Biblia, perfectamente todos los libros de la Sagrada Escritura, y que la tradujera. Entonces Jerónimo descubrió su verdadera vocación con la que podía servir a Dios, la de filólogo. ¿Quién es un filólogo? Aquel que estudia la Biblia y la va traduciendo no únicamente palabra por palabra, sino el sentido, porque a veces hay palabras o frases que no se pueden traducir literalmente, sino hay que buscar el sentido exacto, y ese es un filólogo. La traducción de la Biblia que circulaba en aquel tiempo, ya había una traducción anterior que se llamaba la Vetus, la vieja, ¿no? A veces decimos vetusta, bueno, la Vetus latina significaba la traducción latina antigua, que estaba llena de imperfecciones del lenguaje, imprecisiones, traducciones no muy exactas, y además tenía muchas variantes. En cambio, Jerónimo escribía con mucha elegancia, y él tradujo entonces lo que se conoce como la Biblia Vulgata. Y ya sabes muy bien, ya te lo dije hace un momento, ¿por qué Vulgata? Vulgo, pueblo. Biblia Vulgata significa la Biblia que el pueblo podía leer, que podía entender, no solamente porque estaba traducida, sino porque la forma de traducirla, los textos, eran muy entendibles por todos. Jerónimo seguía con su mal carácter y empezó a tener enemistades. Es que, mira, se atrevía de repente a decir cosas como esta. Decía: las mujeres tienen 3 manos. Se refería no a todas las mujeres, sino a aquellas mujeres que andaban en Roma de esta manera. Decía: ¿por qué digo que tienen 3 manos? Porque tienen una mano derecha, una mano izquierda,
y una mano de pintura en la cara para decir, Jerónimo, ¿por qué exageran tanto en esta parte exterior de maquillarse tanto y no buscan más la belleza interior? Claro, como esto lo decía, a gente de ciertos recursos, de cierta alcurnia, de ciertos niveles, pues mucha gente se empezó a molestar con él y dijo, yo prefiero retirarme a estar en un mundo a veces tan hipócrita. Entonces viajó a Tierra Santa y se fue a Antioquía y posteriormente, hacia el año 386, cuando tendría unos 46 años, se fue a vivir a Belén, donde pasó los últimos 35 años de su vida. Y bueno, en aquel lugar, ¿dónde crees que vivió? En un lugar increíble, en una gruta. ¿Pero en qué gruta? Imagínate que aquí está la gruta donde nació nuestro Señor Jesucristo y exactamente a un ladito, en un espacio a un ladito pegado, es ahí donde Él se fue a vivir. Todavía hasta nuestros días, quien visita Belén, y algunos lo han visitado conmigo, bajamos a ese lugar y vemos el lugar donde San Jerónimo vivió estos últimos años de su vida. Él, lamentablemente, después de que se alejó de la ciudad, quería hacer otras cosas más, porque digo se alejó de la ciudad porque Belén era una población chiquititita en su tiempo. Bueno, cuando se alejó de la ciudad, se dio cuenta que empezaban a llegar a Belén cada vez más peregrinos y peregrinos y peregrinos y no tenían dónde alojarse. Como te digo, era una población pequeñita que no tenía hospederías, que no tenía lugares donde ofrecer alimento a los peregrinos y entonces él creó y construyó un convento para hombres, fíjate, uno para hombres y 3 conventos para mujeres, y una posada para atender a los que llegaban de todas partes del mundo a visitar el lugar donde nació Jesucristo. Convento para hombres porque muchos llegaban a Belén y decían, yo quiero quedarme aquí en oración, quiero terminar mi vida aquí. Llegaban muchas mujeres, cosa rara, porque las mujeres normalmente viajan menos, llegaban muchas mujeres y 3 conventos para mujeres y otro, un lugar de hospedaje más que un convento para los que llegaban, estaban un tiempo y regresaban, sería como una especie de hospedería u hotel para su tiempo. Decimos que después de que falleció, fue tan querido por la gente que decidieron llevar su cuerpo hasta Roma y está sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, que es una de las más grandes, de las más importantes de Roma y la más grande en importancia dedicada a la Virgen María. Cuando murió, el 30 de septiembre del año 420, cuando tenía 80 años. En su recuerdo se celebra el Día Internacional de la Traducción y precisamente por eso, como falleció el día 30 de septiembre, se le festeja en el día 30 de septiembre. En 1546, la Biblia Vulgata, la que él tradujo, se convirtió en la versión oficial de la Iglesia Católica Latina y estuvo así durante mucho tiempo hasta 1979 en que se publicó una nueva Vulgata. Y le pedimos a San Jerónimo que nos ayude a acercarnos a la Sagrada Escritura, que si no la has leído ni siquiera una vez, por lo menos a los libros más importantes te vayas acercando y que de esta manera vayas traduciendo no las palabras a distintos idiomas, sino a tu vida personal. Porque es entender que Dios te está hablando a ti personalmente a través de la Sagrada Escritura para iniciar un diálogo de amor, un diálogo de conversión y un diálogo que te permita acercarte cada vez más a tu prójimo, a tu vocación y sobre todo que te encamine hacia la vida eterna. Si te llamas Jerónimo, felicidades, y si no, bueno, pues ya hemos conocido un poquito más acerca de San Jerónimo. Que Dios les bendiga.